Hola. A veces no solamente se ayuda hablando palabras, sino también movilizando energías. Es lo que he hecho al entrar en el cuerpo. Muy bien. Sí, estaban disturbando un poquito. Sí. Muy bien. Gracias. Se ven diferentes las cosas desde los ojos físicos a cómo lo vemos nosotros. Mm. Ha sido mi canal el que ha movido un poco los auriculares ahora para que me pueda oír mejor. ¿De dónde vienes? En una época muy lejana estuve encarnado en la Tierra. Ahora no. ¿Fuiste feliz? Mi naturaleza es ser feliz siempre. Digamos mejor que ayude a que otros encontraran su felicidad. Porque ser feliz no implica estar sonriendo siempre o reír. Ser feliz es una paz interior que sientes adentro continuamente. Cuando te sabes uno con la divinidad. Claro. Y cuando comprendes que todo está conectado, que todos somos uno. Y que esa energía maravillosa que une todas las cosas como si fueran eslabones unidos unos con otros es el amor. Y la comprensión de que todo es uno, una misma cosa. Que se subdivide en muchísimas formas, con diferentes propiedades. La ciencia estudia esas propiedades. El espíritu las une. Las estudia también, pero viendo en el trasfondo de ellas la unidad. La ciencia no tiene en cuenta esa unidad, de todas las cosas como separadas. Pero la ciencia va avanzando. Poco a poco va haciéndose camino entre la verdad. Y desde el otro lado están enviando cada vez más científicos que tienen también una base espiritual, que es necesaria para avanzar más.
de lo contrario se quedan estancados en el mismo lugar. Y por mucho que estudian los efectos y las propiedades de las cosas físicas, no pueden avanzar más si no tienen en cuenta el mundo invisible, que es, como sabes, mucho mayor que el mundo visible y no menos real. El mundo físico también es real, pero el mundo espiritual es muchísimo más amplio, más vasto, teniendo en cuenta todos los planos de existencia, en los que el mundo físico es la base más material de todas. Es una infinitésima parte de lo que es la creación. Entonces, como digo, hasta que la ciencia no avance más y empiece a tener en cuenta las cosas que no puede ver, aunque cada vez irá conociéndolas más porque irá descubriendo tecnología para poder detectarlas mejor, más. Hasta que no lo logre estarán muy limitados. ¿Te gusta hablar de la ciencia? ¿Fuiste un cientista cuando estabas aquí en Inglaterra? No, pero observo. Muchas cosas que estudia la ciencia aquí, en el lugar de donde vengo, son de párvulos. Es decir, que estamos mucho más avanzados que los científicos terrestres, aún sin ser científicos nosotros mismos, como en mi caso. En el lugar de donde vengo, hasta un niño sabe más que el mayor científico de este planeta. Un niño que todavía no es muchacho. Sí. Por eso las personas que son como tú son muy interesantes en este planeta. Tenéis una buena base científica, pero lo veis todo desde un trasfondo espiritual más o menos bien comprendido. Muchos cientistas son bloqueados. Al menos la base la entendéis. Y estáis bien parapetados con la información espiritual que es necesaria para avanzar en la ciencia, como he dicho. De lo contrario, se encuentran siempre los científicos contra una pared y no pueden ir más allá de ella. Porque todo lo que les falta por conocer está sustentado por el mundo invisible, por leyes que no son conocidas, porque no son registradas por los 5 sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Es necesario ir más allá de ellos. Lo que vosotros llamáis la intuición. A veces la pura intuición y a veces la comunicación también, como hacéis ahora vosotros dos, con seres que vienen de un nivel más elevado al que se mueven las criaturas de este planeta, que están limitados por las cosas que utilizan para poder moverse, por ejemplo, a una velocidad tan lenta y desesperante para algunos de nosotros. O limitados por lo que los sentidos como la vista o el oído pueden percibir. Pues ¿qué pasa? Todo lo que está más allá de la capacidad de ver el ojo, aún ayudado por instrumentos como el telescopio para ver el macrocosmos o el microscopio para ver el microcosmos, todo lo que está más allá de esa vibración no la creen los científicos porque no la ven. Pero existe. Así como todo aquello que está en una frecuencia más alta o más baja de la capacidad
de registro del oído también existe, aunque no sea detectado por el oído humano. Todo aquello que la mente humana no puede entender todavía, ¿significa que no existe? No. Existe, solamente que el humano aún no lo ha percibido, mucho menos entendido. Son nuestras limitaciones que Era, parecían ser perfectas para este mundo, ¿no? cada momento tiene sus limitaciones que se van ampliando, se van cada vez más, os vais desembarazando más de ellas. Lo que en la Edad Media era una barbaridad, como que la Tierra era redonda, después se descubrió que no era plana, sino que era redonda. Ahora también se van descubriendo cosas. Sobre la energía, sobre las partículas subatómicas, que va descubriendo la física, sobre todo la cuántica. Así también es en el mundo espiritual. No por el hecho de que no veamos a los ángeles, los que están encarnados en el cuerpo físico, no significa que no existan. Los que han visto una nave pueden tener una prueba de que estamos visitados por seres de otros lugares. Son pocos, no son muchos que vieron. Son más de lo que cree la gente. Lo que pasa es que por miedo a hacer el ridículo o que piensen que están locos, no dicen nada, pero son muchos ya. Son muchos ya, y cada uno de aquellos que ha tenido la visión, ya sea de un ser o ya sea de un vehículo interplanetario, cada vez son más, pero no son todos los que lo dicen. Y cada uno de ellos está bien registrado por estos hermanos que os visitan, y cada uno de ellos se le ofrece esa experiencia visual porque está preparado para ello, si no, simplemente no se le muestra. O a veces no está preparado para verlo, pero se le da la experiencia para choquearlo un poco. ¿Entiendes? Para derrumbarle un poco esa capa tan descreída que tiene. Pero siempre porque hay una posibilidad, o la ven ellos, la detectan, que hay una posibilidad de que ese ser pueda ir más allá del lugar donde está en ese momento. Porque no se hace nunca nada en el universo, espiritualmente hablando, porque no sea por una razón. Siempre que se hace algo hay un significado, hay una razón existente en ello para que ese ser evolucione. Si no, pues simplemente no se hace. La energía y el tiempo no se desperdician. Se utilizan en los seres que son salvables. Si no es salvable simplemente porque no le ha llegado el momento todavía a esa alma, no se pierde el tiempo en eso. Se actúa sobre los que sí pueden ser salvados. Salvados aquí significa evoluir, evolucionar. Salvados significa que son aquellos en los que van exactamente. Van a moverse hacia otra esfera. No esfera redonda, me refiero a otro plano donde van a participar en nuevas leyes, contactar a las personas que son afines a ellos y a ellas. Los que están preparados para conocer lo que será la nueva era.
Los que no están preparados no está bien ni mal, simplemente están donde tienen que estar. Y continuarán su proceso evolutivo en el lugar que les corresponda, por afinidad a su vibración y a su evolución espiritual. Aquí sí que solo son medidos por su evolución espiritual, porque la evolución científica o pragmática que tengan no sirve de nada en este sentido. Gracias por el mensaje, muy interesante, sí. Yo conozco cientistas que fueron chocados así también. Sí. Sí, más de uno. Algunos han reaccionado favorablemente, otros han seguido apegados a sus antiguas creencias y no han sido capaces de dar el salto. Tú eres un ejemplo muy claro de los que sí han sabido seguir hacia adelante y han abrazado un nuevo sistema de creencias. No te quedaste tan solo en tu parte científica, ¿verdad? Eso es lo que se espera de todos los seres que son contactados, ya sea consciente o inconscientemente por ellos. Muy bien. Bueno, otro día visitaré con gracias una por nueva venir hasta conversación aquí. para todos. Muchas gracias. Bien, el mensaje que he venido a traeros lo voy a resumir en una sola frase. No os quedéis en el mismo punto en que estabais antes. Continuad avanzando, continuad descubriendo cosas, pero con mente abierta, pensando que hay muchas más cosas en la creación de las que podéis ver, oír, escuchar, degustar y tocar. ¿Sí? No confiéis tanto en los 5 sentidos, sino sabed que hay mucho más de eso allende los sentidos. Seguid descubriendo, seguid investigando, iréis evolucionando con el planeta. Los que no evolucionen con el planeta tendrán que encarnar en otros más retrasados. Este planeta está llamado ya para dar un salto muy importante. Y será contactado entonces por seres que sean iguales en evolución, que os ayudarán a avanzar de la misma manera que ellos. Siempre seréis ayudados, no perdáis cuidado en eso. Gracias. Amén. Que la luz del Creador os rodee y os bendiga.